En esta clase vamos a analizar la función sigmoide. Recordemos que el objetivo es ser capaz de clasificar este conjunto de imágenes, en las que algunas son de perro y otra de magdalenas. Y el objetivo es crear un modelo de aprendizaje automático que reciba una de estas imágenes y sea capaz de clasificarla en cada una de estas categorías. ¿Y cómo utilizaremos o qué nombre pondremos a estas categorías? Pues diremos que cuando tenemos un perro, el valor es igual a 1 y si es una magdalena, el valor es igual a 0. Esto ha sido completamente arbitrario y podríamos decir que la magdalena es igual a 1 o el perro es igual a 0 y lo clasificaremos en base a la intensidad de los píxeles. Recordemos que hemos visto la regresión lineal, pero el problema que tenemos con la regresión lineal es que nos puede dar cualquier valor, por ejemplo 300, por ejemplo menos 100, y eso no nos interesa. Nos gustaría una clasificación o un modelo que simplemente nos diera valores entre 0 y 1 y que nos permitiese hacer esta clasificación. Porque claro, cuando trabajamos con una regresión lineal, tenemos datos continuos, pero aquí estamos trabajando con datos discretos, es decir, solamente nos gustaría que nos devolviera o el 0 o el 1. Y dibujamos una curva que tiene un poco esta forma, que es la que nos interesaría poder trabajar o poder utilizar para nuestro problema de clasificación. Y que para cada valor de x nos diese un valor entre 0 y 1 que fuese, por ejemplo, 0,64 en este caso. Y dijimos que esta función se llama la función sigmoide. Así que lo que vamos a hacer ahora es entender un poquito mejor cuál es esta función y que tenga más o menos esta pinta. ¿Y cuál es esa ecuación? Pues la tenemos aquí delante y fijaos que lo que primero hacemos es, en vez de trabajar con x, trabajaremos con z. Y de nuevo, aquí os voy a pedir que deis un salto de fe y confiéis un poquito en por qué por qué trabajamos con z y ya veréis que en las siguientes clases os quedará muy claro. La ecuación de la función sigmoide es 1 partido por 1 más e elevado a la menos z. Fijaos que lo pongo en rojo un poco para que sea más fácil de ver. Todo esto es constante y lo único que cambia es este menos z. Y vamos a ver en el eje qué pinta tiene. Tomemos el ejemplo primero de cuando z es igual a 0. Cuando z es igual a 0, como vemos aquí cambiamos, tenemos 1 partido por 1 más e elevado a menos 0. ¿Cuánto es e elevado a menos 0? Pues este valor nos da 1. 1 más 1, 2. 1 entre 2 nos da 0,5. Por lo tanto, cuando z es igual a 0, veremos que aquí tenemos un valor que es igual a 0,5. Y ahora veamos un ejemplo cuando z tiene un valor muy negativo o un valor, por ejemplo, de menos 100. Entonces tenemos que s de menos 100 es igual a 1 partido y tenemos aquí 1 más e elevado a la menos 100. Es decir, e elevado a 100. ¿Y cuánto es e elevado a 100? La función exponencial. Pues tenemos que es 2,68 por 10 elevado a 43. ¿Y qué significa este 10,43? Que habría que multiplicar por un número gigantesco. Por lo tanto, esto lo que nos da es un número muy grande. ¿Y esto qué quiere decir? Que lo que hacemos es dividir 1 entre el infinito. Es decir, hay que dividir una tarta entre infinitas personas. Siempre habrá un trozo para cada persona, pero sí que es verdad que cuanto más nos alejemos hacia al menos el infinito, más pequeño se volverá este trozo y por lo tanto lo que pasará es que estará muy cerca de cero sin nunca llegar a tocarlo, ya que siempre le tocará un trozo a todas las personas, pero claro, una tarta para un infinito de personas, pues cada vez le tocarán menos pedacitos de esa tarta. Por lo tanto, lo que vemos es que cuando z va hacia menos el infinito, todo el cociente va hacia 0. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando z es un número muy elevado, como por ejemplo, vamos a ver el ejemplo de 100? Pues tenemos que 1 partido entre 1 más e elevado a menos 100, porque sí que es verdad que z es igual a 100, pero recordemos que hay un menos delante. ¿Cuánto es e de menos 100? E elevado a menos 100, pues 3,72 por 10 elevado a menos 44. ¿Y qué significa esto de menos 44? De nuevo, un número muy pequeño, un 0,00000. Y bueno, aquí vamos a simplificarlo un poco para no llenar esto de ceros. Y básicamente la idea es la siguiente. ¿Cuánto es s de 100? Pues tendremos 1 partido entre 1 más 0,00001. Es decir, casi sería repartir una tarta entre una persona, pero fijaos que siempre aquí habrá un número muy pequeñito, o sea, nunca llegará a ser 1 partido por 1. Por lo tanto, se acercará mucho a 1 partido por 1, pero nunca llegará a ser 1. Vemos que la función sigmoide lo que hace es
a medida que aumentamos z, acercarse a 1, pero nunca llegar a 1. Y por lo tanto aquí tenemos lo que exactamente estamos buscando, una función que nos permita clasificar nuestras imágenes en dos categorías, ya sean 0 o 1, es decir, una función que nunca vaya por debajo de 0 y que nunca vaya por encima de 1, y esta función es la función sigmoide y es tan sencilla como lo que tenemos aquí de 1 partido por 1 más e elevado a la menos z. Y lo que veremos en la siguiente clase es cómo interpretar estos resultados, este 0,5, este 0,7 o 0,3. Y con esto finalizamos la clase. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido algo nuevo. Nos vemos en la siguiente clase.